Bueno, siendo las 14:33, vamos a dar inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje y la bienvenida dentro del programa de construcción de base de datos con MySQL. En la tarde de hoy se encuentran presentes en el momento Ángela María Bolaños, Víctor Andrés Cubillos, María Penagos, Juan Esteban Buitrago. Y esperamos que durante la sesión se unan otros aprendices o si no también pueden acceder a la grabación, la cual se dejará allá en el LMS para que sea accesible por aquellos que no pudieron asistir. Les recuerdo, en el chat aparece un enlace para diligenciar la asistencia a la sesión en línea. Si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de la sección, me levantan la mano o me hacen alguna seña y pueden participar inmediatamente. Yo no tengo ninguna dificultad en ese aspecto. Entonces inicio, empezamos con mi presentación. Mi nombre es José Elías Rojas Castillo. Uy, se me fue. Ah, no, es que está después. Ah, bueno, enseguida les digo el nombre. El instructor es el facilitador del aprendizaje que se encarga de apoyar, promover y orientar al aprendiz a lo largo del proceso a través de acciones formativas, técnicas y pedagógicas. Mi nombre es José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Además de la ingeniería, tengo especialización en pedagogía, gerencia de proyectos, seguridad informática, certificaciones en Microsoft, bases de datos, en seguridad informática también, soy auditor interno, etcétera, un montón de cosas. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tales como son las sesiones en línea, lo que estamos realizando el día de hoy, que es un encuentro en directo en el cual podemos interactuar y dar a conocer muchos elementos. Está en los foros, especialmente el foro de dudas e inquietudes, espacio que es utilizado para que den a conocer esas dificultades que puedan tener en cualquier momento, ya sea de aspectos académicos o de aspectos técnicos relacionados con la plataforma. Pueden escribir a cualquier hora, yo durante el día lo mantengo abierto y lo estoy observando, si lo veo y le respondo inmediatamente. Tenemos el chat, la mensajería y el correo electrónico. Me pueden escribir a través de la mensajería del LMS o a través de su correo electrónico personal a esa cuenta que aparece ahí, isher@gmail.com. Las sesiones en línea las vamos a estar realizando los días jueves en este horario, 14:30. El instructor, dentro de su función o dentro de su quehacer académico, tiene tres funciones específicamente para desarrollar al interior del SENA. En este caso, en la formación virtual complementaria, una de ellas es la función tutorial, la cual consiste en orientarlos y guiarlos a través del desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con el programa y los tiempos establecidos para ello. Además de tener en cuenta las temáticas, el cronograma de actividades, las actividades propias. Cuando hablamos de acciones técnico-pedagógicas, estamos haciendo referencia a esas técnicas didácticas que se emplean al interior de cada una de las actividades para propiciar el desarrollo del aprendizaje en ustedes. Y cuando tratamos de las acciones de interacción, hacemos referencia a los espacios de comunicación que debemos tener entre nosotros, tales como el que estamos realizando en el momento, la sesión en línea, pero no solamente ella, sino los foros, el correo, y todas las comunicaciones a través de las cuales nos podamos dar a conocer y podamos dar a conocer esas situaciones o dificultades que podamos tener. Les doy una cordial bienvenida al curso, espero que colme sus expectativas y que se tenga un excelente desarrollo del mismo. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. No sé si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, un comentario, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, yo no tengo ninguna dificultad.
Como contenido les tengo entonces la presentación del instructor, el saludo de bienvenida, ya los acabamos de realizar. A continuación vamos a tener una reflexión acerca de la importancia de estudiar. Luego viene la presentación del programa, introducción, objetivo, descripción detallada del cronograma. Luego las actividades de aprendizaje, donde vamos a hablar de las actividades iniciales y la actividad de aprendizaje número uno. Un espacio de conceptualización, respuesta de preguntas o respuesta a las preguntas y el cierre de la sesión. Entonces nos vamos para la reflexión. Les voy a compartir un video. Ya lo voy a ver si me perdió el mouse. Y por aquí compartamos el sonido. Historias de gala. La importancia de darle información nueva a nuestro cerebro, de aprender cosas nuevas. Los especialistas dicen que mientras aprendamos algo nuevo, estamos dando de beneficio muchísimo a nuestro cerebro. En Dallas, en una tienda de Macy's, un hombre, un cliente, se acercó a dos empleadas que estaban hablando en árabe. Esta persona se molestó y en inglés empezó a gritar que los árabes váyanse a su país, que esto es América y aquí se habla inglés. Un nuevo caso que hemos visto repetirse varias veces. Las dos mujeres se sintieron mal, lloraron según los testigos, y esta persona les siguió gritando. ¿Por qué nos molestamos cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación en la cual más bien podemos sacar provecho? ¿Por qué si nos toca una situación así, que alguien está haciendo o diciendo algo que nos incomoda de repente, no cambiamos un poquito la figura y pensamos, ¿qué aprendo yo en este momento? Si nos tocara una situación así, podríamos decir, señorita, ¿me puede enseñar una palabra en árabe? O digamos cómo se dice I love you en árabe. Y aprender una información nueva para nuestro cerebro. Toda situación que nos puede poner en un momento incómodo tiene dentro de sí una oportunidad para aprender. Y siguiendo el consejo de los especialistas que nos dice que le demos a nuestro cerebro nuevos conocimientos, aprendiendo nuevas cosas que antes no está en la rutina de nuestro cerebro, vamos a beneficiarlo. Y en determinado momento, cuando nos toque tomar alguna decisión, gracias a esa nueva información que hemos metido en nuestro cerebro, la decisión que vayamos a tomar será mucho mejor. No hay que ofender a los demás en situaciones que pueden incomodarnos. No hay que temer, sino voltear el papel y decir que puedo aprender aquí. Quizá te vaya a tocar alguna oportunidad pronto. Recuerda que es beneficioso darle información nueva a nuestro cerebro. Historias de gala. Esta era la reflexión para la tarde de hoy. Si alguien quiere hacer un comentario, bien pueda. Regresamos a la presentación. Tenemos a continuación la presentación del programa. Juan Esteban me vuelve a escribir cuál de los dos es el curso. En este momento no tengo el listado de los aprendices a la mano, entonces es el curso en el que usted esté. Pero si no saben cuál de los dos, no importa, regístrese en cualquiera de los dos, que de todas maneras la asistencia yo la unifico, entonces no tengo ningún problema. Y o si no, yo luego cambio la fichada pues en la que se haya registrado. El propósito del curso Construcción de Bases de Datos con MySQL, busca que el aprendiz desarrolle conocimientos que van desde el proceso de selección de las herramientas necesarias para la construcción de la base de datos en el lenguaje estructurado de consulta llamado SQL para la manipulación,
programación y pruebas que le permitan determinar el modelo de datos correspondiente a los requerimientos propuestos. Como información general, el código del curso es el 228.110 versión 1, denominación del programa, construcción de bases de datos con MySQL. Tiene una duración de 48 horas, el nivel de formación es un programa complementario virtual y está direccionado a personas interesadas en afianzar sus conocimientos en la construcción de bases de datos relacionales apoyados con MySQL. Como competencia se propone desarrollar la solución de software adecuado con el diseño y metodología de desarrollo. Esa competencia tiene 4 resultados de aprendizaje asociados y cada resultado de aprendizaje está asociado a una de las actividades. En su orden, tenemos que el primero de ellos propone alistar las herramientas para la construcción de la base de datos de acuerdo con los requisitos. El segundo propone construir la base de datos de acuerdo con el diseño y los requisitos técnicos. Tercer resultado de aprendizaje establece manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones del lenguaje SQL. Y el cuarto habla de validar la base de datos a partir del modelo de datos presentado. Como metodología, decimos que esta está centrada en la construcción de la autonomía, con el objetivo de garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias. Recordemos que en el SENA todas las formaciones están orientadas al desarrollo a través de competencias, las cuales hacen uso, en el caso de la formación complementaria, de las técnicas didácticas activas, que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas, ya sean simulados o problemas reales. Estas técnicas didácticas activas están soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que conocemos comúnmente como las TIC, las cuales están integradas en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso lo que se busca es recrear el contexto productivo y vincular al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente se estimula de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las fuentes de información para la construcción del conocimiento. Entonces desde el SENA se ofrecen esas 4 fuentes que aparecen ahí con el objetivo de propiciar esa construcción del conocimiento. La primera de ellas, el instructor, es la persona que está orientando la formación, que interactúa directamente con ustedes y se encarga de, digamos, direccionar el desarrollo de esas actividades de aprendizaje. Aparece el entorno como ese espacio donde cohabitamos, donde cohabita cada uno de ustedes y se espera de que esos conocimientos y esos aprendizajes que se tengan contribuyan al desarrollo de ese entorno, o sea, que ustedes con el aprendizaje luego lo reinviertan en mejoras o en desarrollos que sirvan al entorno. Las TIC, conocidas como tecnologías de la información y la comunicación, que nos van a servir es como medio de comunicación a través del cual nos vamos a poder comunicar, van a conseguir esos materiales de formación, vamos a interactuar, vamos a establecer la comunicación. El trabajo colaborativo, visto desde el punto de vista de que cada una de las personas tenemos un conocimiento y no necesariamente lo que nosotros sabemos o conocemos lo saben todas las personas. Entonces, en la medida en que nosotros lo compartimos y se lo damos a conocer a otros, estamos haciendo un trabajo colaborativo en el momento en que permitimos que otros se apropien de ese conocimiento que yo tengo. Esas serían entonces las fuentes de conocimiento que se proponen para el desarrollo de la formación en el SENA. A manera de introducción, no sé si haya alguna pregunta hasta el momento. No, señor. Gracias. Ah, ya veo que llegaron otros compañeros. A ver quién llegó. Llegó Junior Jeep.
y llegó Jesús David. Una buena tarde para ellos. Continuando, tenemos de que a manera de introducción, el SENA ofrece el programa de formación, construcción de bases de datos con MySQL, con todos los elementos de formación profesional, social, tecnológico y cultural, aportando como elementos diferenciales metodologías y plataformas para el desarrollo de software de calidad, con acceso a tecnologías de última generación y una estructuración sobre el modelo más que sobre los contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores. Estos librepensadores con capacidad crítica, solidaria y emprendedora, factores que acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos, además de las necesidades del sector empresarial y los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. Esto a manera de introducción. El objetivo de la formación, implementar una base de datos a partir de su diseño y los requisitos técnicos con aplicación del DDL, lenguaje de diseño de datos, y el DML, lenguaje de modelado de datos, a través de MySQL. DDL es lenguaje de definición de datos y el DML es lenguaje de modelado de datos. Pasamos al cronograma. Entonces vamos a conocer el cronograma de forma detallada. Está en el LMS, ustedes lo pueden descargar y tener una copia para que puedan, digamos, dosificar de buena manera el tiempo en el desarrollo de esas actividades. Entonces es bueno que siempre conozcan ese cronograma porque esto les va a permitir tener, digamos, un control del desarrollo de las actividades eficiente. Ahí tenemos el cronograma. Este tiene la presentación formal del SENA, como todos los documentos. Empieza por el encabezado donde dice cronograma de actividades, programa de formación complementaria, construcción de bases de datos con MySQL. En este caso perteneciente al complejo tecnológico minero agroempresarial de la regional Antioquia. Fechas importantes. Fecha de inicio de la formación, 20 de mayo del 2025. Fecha límite de recepción de actividades, más que recepción de actividades, recepción de evidencias, 19 de junio a las 23:59, faltó escribir ahí. 19 de junio a las 23:59, eso es una imagen, la iba a escribir. Y fecha de fin de la formación, 24 de junio. El cronograma está estructurado en 6 columnas. La primera de ellas habla de la unidad temática o de la actividad de aprendizaje. En la segunda, el resultado de aprendizaje asociado. Luego, la sesión en línea o conferencia web correspondiente. Las evidencias y las fechas de inicio y finalización para cada evidencia, con el objetivo de hacer una dosificación del tiempo frente a las temáticas. No quiere decir que si una de las evidencias ya cumplió su fecha de vencimiento, se cierra, no. Permanecen disponibles todos los recursos del LMS hasta el 19 de junio a las 23:59 de la tarde. Empezamos con las actividades iniciales. Estas actividades iniciales no tienen resultado de aprendizaje asociado, no son calificables, pero son acciones que se recomienda las desarrollen. La primera de ellas dice actualización de los datos del aprendiz, programada para desarrollarse entre los días 20 y 21. Claro que la pueden desarrollar en cualquier momento, así no estén en formación. Esa actualización de los datos del aprendiz es muy importante que la realicen, especialmente cuando surjan novedades. Por ejemplo, me traslado de residencia, cambié de número de teléfono, tenía tarjeta de identidad y ya tengo cédula o tengo pasaporte o documento de identificación de extranjería, alguna cosa, permiso de trabajo, etcétera. Entonces,
deben realizar esta actualización. ¿Por qué razón? Porque si en algún momento desde el SENA se necesita comunicar con ustedes, la información se toma de Sofía Plus. Entonces se espera que el correo sea el que están utilizando. Porque si hay un correo y ustedes no lo utilizan y se manda un mensaje, no les va a llegar. Que el número de teléfono o de celular estén actualizados. Importante a la hora de la certificación, esos datos se toman desde Sofía Plus, tales como el tipo de documento, el número del documento, que los nombres estén correctamente escritos. ¿Por qué razón? Porque si a la hora de elaborar un certificado existe algún error en la información, esto va a conllevar a retrasos debido a los reprocesos que se deberán realizar. Entonces, para evitar eso, simplemente se actualizan los datos. Hay algunos de esos datos que usted no los pueden actualizar directamente, ¿como cuáles? Como el tipo de documento, el número del documento, el nombre, que estén correctamente escritos, tal y como aparecen en su documento de identificación. Para actualizar estos datos, entonces deben dirigirse a cualquier sede del SENA a nivel nacional, a la oficina de administración educativa, y le dicen a la persona que se encuentra allí que van a actualizar algún dato que tienen pendientes. Los demás datos los pueden actualizar a través de Internet. Si de pronto en alguno de esos eventos no pueden ir al SENA, le pueden solicitar a cualquiera de los instructores que le hagamos la diligencia. Nos envían una copia del documento de identificación, nos indican cuál es la solicitud de modificación o de actualización que se debe realizar y nosotros la gestionamos a través de la Oficina de Administración Educativa. Las personas que tenían tarjeta de identidad ya tienen cédula, o sea, los que eran menores y ya son mayores no deben volverse a registrar, deben solicitar cambio de tipo de documento para que lo tengan en cuenta. Luego viene el sondeo de conocimientos previos, como yo creo que ya se dieron cuenta muchos de ustedes, en el curso en este momento no está habilitado el sondeo de conocimientos previos. Hay una dificultad con esa actividad. Entonces, si ustedes ingresan y no lo ven disponible, no importa, no lo realicen. Yo estoy gestionando para que aparezca, pero si no, entonces lo pueden dejar así. El sondeo de conocimientos previos, lo que se propone es generar un contexto inicial de las personas que llegan a estudiar al SENA, especialmente los nuevos. Y son preguntas que no tienen ninguna calificación, simplemente son de responder sí o no, si se sabe o no se sabe. Y con ello se establece un contexto inicial, programado para desarrollarse entre los días 22 y 23 de mayo o en cualquier momento durante el curso. Luego viene la participación en el foro social. El foro social es un espacio de comunicación donde se espera se empiece a generar una especie de comunidad académica en la cual ustedes dan a conocer aspectos generales, el nombre, la ocupación, sus aficiones, sus expectativas, etcétera, cosas así, con el objetivo de crear comunidad académica. También lo pueden realizar en cualquier momento, aunque está programado para desarrollarse entre los días 24 y 25 de mayo. Continuando, tenemos la actividad de aprendizaje número uno. La actividad de aprendizaje número uno tiene por título Instalar las herramientas necesarias para crear las bases de datos relacionales con MySQL. Como resultado del aprendizaje asociado, alistar las herramientas para la construcción de la base de datos de acuerdo con los requisitos. La conferencia web o sesión en línea la vamos a realizar el día 22 de mayo a las 14:30, estamos en ella. Como evidencia de la actividad, tenemos que es una evidencia de desempeño, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, construir un mapa conceptual. Entonces dice ahí que se debe elaborar un mapa conceptual para reconocer e identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y las características del DBMS. DBMS quiere decir Database Manager System, Sistema Administrador de Bases de Datos, programada para desarrollarse entre los días 20 al 26 de mayo. Luego ampliamos esas evidencias. Actividad de aprendizaje número 2,
propone construir una base de datos relacional en MySQL que cumpla los requerimientos. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone construir la base de datos de acuerdo con el diseño y los requisitos técnicos, programada para la sesión en línea programada para desarrollarse el día 29 de mayo a las 14:30. Como evidencia de aprendizaje se propone una evidencia de desempeño y es una simulación. Una simulación, o sea, la construcción de un video, o sea, ustedes van a grabar en video la construcción de la base de datos. Cuando estén allá trabajando, creando esa base de datos que se les va a proponer dentro de esa actividad, ustedes se van a grabar. Dice que van a construir un video de acuerdo con el diseño y los requisitos técnicos, luego se dan los detalles. Eso está programado para desarrollarse entre los días 27 y 2 de junio. La actividad de aprendizaje número 3. Utilizar el SQL, lenguaje estructurado de consultas, eso es lo que traduce en Language Query Structure, lenguaje estructurado de consultas, para realizar operaciones sobre, sobre los datos de la base de datos que se creó en la actividad anterior. El resultado de aprendizaje propone manipular la base de datos teniendo en cuenta las instrucciones del lenguaje SQL. La sesión en línea está programada para desarrollarse el día 5 de junio a las 14:30. Como evidencia, un producto. Se propone desarrollar un informe técnico. Dice que se diseñe en un documento de texto, puede ser en un documento Word o cualquier editor de texto que a ustedes les guste, tipo informe del conjunto de razones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL. Esta actividad está programada para desarrollarse entre los días 3 y 9 de junio. A continuación, la actividad de aprendizaje número 4 dice o se propone realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y la base de datos creada. Resultado de aprendizaje, validar la base de datos que se creó por allá en la actividad 2 a partir del modelo de datos presentado. Es muy importante que tengan presente que las actividades de este curso son consecutivas. Quiere decir que va la 1, de la 1 es la 2, para desarrollar la 2, la 3 tiene que ser con base en la 2, la 4 tiene que ser con base en la 3 y la 2. O sea, es creciente, no pueden hacer una y después decir que van a hacer otra cosa porque van a perder ese tiempo. El resultado de aprendizaje, validar la base de datos a partir del modelo de datos presentado. Luego viene la conferencia web a desarrollarse el día 12 de junio a las 14:30. Como evidencias de aprendizajes tenemos dos, una de ellas es una evidencia de desempeño, un foro temático acerca de lo que son las bases de datos relacionales, programada para desarrollarse entre los días 10 y 13 de junio. Y la otra evidencia es una evidencia de producto, es un informe técnico en el cual se propone diseñar en un documento de texto tipo informe el conjunto de acciones necesarias para validar la base de datos creada para el caso de estudio que se les propone. Un caso de estudio es un problema que se asigna y sobre él se desarrolla la base de datos. Tenemos como fechas para propuestas para el desarrollo, puede ser del 14 al 19 de junio. Claro que si alguien lo hace antes, no tiene ningún problema, para que lo tengan presente. Fecha límite de recesión de actividades 19 de junio a las 23:59 y los criterios de evaluación son A, aprobado, D, no aprobado. Yo la D le agrego un apellido, no aprobado aún. ¿Por qué aún? Porque cualquier evidencia que ustedes en algún momento tengan valorada con D, quiere decir no aprobada aún, la pueden mejorar y o sea, la pueden mejorar, la vuelven a publicar y nosotros la miramos y si hay que modificar el juicio evaluativo de no aprobado por aprobado, se modifica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre y cuando estemos dentro del tiempo establecido para el desarrollo de la actividad.
Continuando, no sé si tengan alguna pregunta, les reitero que en el chat les dejé un enlace para el desarrollo de la asistencia a los que llegaron más tarde. No sé si lo han visto, de todas maneras lo acabo de volver a colocar. Es un enlace para la asistencia a la sesión en línea. Preguntas, inquietudes, tomemos agua. Y vamos a pasar a las actividades de aprendizaje. Yo le mermo volumen a este aparato. Como actividades de aprendizaje tenemos que vamos a iniciar con las actividades iniciales. Mariana Penagos quiere hablar. Bien, puedes abrir el micrófono. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Solo para estar segura, en caso de que alguna actividad que yo realice y no pueda cargarla en la fecha de cierre, igual tengo hasta la fecha final del todo el curso para subirla, ¿sí? Hasta la fecha límite de publicación de evidencias, o sea, hasta el 19 de junio. Hasta el 19. Ah, ok, perfecto. Vale. Eso. Solo para confirmar, gracias. No, y en caso tal de que tengas alguna dificultad, o sea, la plataforma de pronto a veces es inestable y usted va a publicar y no la deja, se cierra, pasan muchas cosas. Entonces luego lo intenta. Ahora, si alguien tiene algún problema de cualquier índole, me escribe a través del foro de dudas e inquietudes o me puede escribir al correo que yo reviso. Si usted publica una evidencia y digamos que sí la publicó y no aparece o se borró o no cargó el archivo adjunto, me lo hacen saber inmediatamente que yo reviso y habilito y luchamos hasta que se pueda. No hay ningún problema. Ah, bueno, sí, señor. Gracias. No, con mucho gusto. Como actividades iniciales, ya las habíamos mencionado, me devolví. Estas están programadas para desarrollarse entre los días 20 y 25 de mayo. Dice que se dirija a la sesión de actividades iniciales ubicado en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Allí se encuentra la sesión de actividades iniciales y en su interior vamos a encontrar para la actualización de datos, allá aparece un instructivo que pueden utilizar para que puedan realizar dicha actualización. También el acceso para la presentación en el foro social y en el momento no está disponible el sondeo, les reitero. Esta es una imagen de una interfaz del curso. Tiene un banner superior donde aparece el nombre del curso. Al lado izquierdo un panel de secciones. Cada sección tiene un ángulo apuntando de izquierda a derecha, pero si uno aplica clic, esos ángulos se despliegan hacia abajo, así como en este caso, donde aparecen las actividades iniciales y en su interior dichas actividades. En este caso dice que está disponible actualización de datos, foro social. Lo podemos hacer ahí o en el panel central. En el panel central también se despliega el contenido del curso. Y me fui. Y a medida que yo le doy clic a estos ángulos, si yo le doy clic a este ángulo se gira hacia abajo, me muestra su contenido. Y aquí como contenido en actividades iniciales aparece la actualización de datos y la presentación en el foro social, que por el momento ahí en la toma de la foto el día de ayer habían dos participaciones y de manera similar con el resto de secciones dentro del curso. Entonces, todo lo que contiene el curso aparece desde acá, desde donde está el nombre del curso y la ficha, o en este caso la ficha. ¿Cuál es la ficha? La ficha es la que aparece aquí en el centro, en color oscuro, en este caso es 32.402.27. Los otros datos corresponden al centro de formación y a la regional o donde está escrito es el código del curso. ¿Qué hay dentro de un curso? Están participantes, calificaciones, anuncios. Claro que la presentación del instructor es diferente un poquito a la del aprendiz. No siempre es igual. Las actividades iniciales, por aquí hay algo que está tapado, que son la actividad de aprendizaje guía, las sesiones en línea. Aquí en sesiones en línea es donde van a encontrar las grabaciones de las sesiones que se realicen. Dan clic y ahí van a aparecer las grabaciones. No sé si todos habrán ingresado al curso o saben cómo ingresar. Quiero escucharlos.
si han tenido dificultades. Bueno, yo he revisado y la verdad es que es muy intuitiva la plataforma. De hecho, te había consultado porque había como un sondeo Sí, lo en del sondeo, actividades iniciales, pero bueno, me dijiste que no estaba que no iba a disponible en estar. el momento. Sí, Exacto. Entonces, la verdad, cuanto a la plataforma, no tengo dudas, es muy intuitiva. gracias, sí, esa es la idea, de que sea, de que sea, digamos, de fácil entendimiento y manejo por parte de cada uno de los aprendices que se inscriben a los cursos. Y si hay dificultades, ya saben, foro de dudas e inquietudes es como el medio más inmediato. Continuando, entonces nos vamos para la actividad de aprendizaje número uno. Resultado de aprendizaje. Alistar las herramientas para la construcción de la base de datos de acuerdo a los requisitos. La actividad tiene por título instalar las herramientas necesarias para crear bases de datos relacionales con MySQL, programada para desarrollarse entre los días 20 al 26 de mayo. Y esta actividad está conformada por los siguientes elementos. La guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje es un documento muy importante que lo deben conocer todas las personas o todos los aprendices al inicio de cada una de las actividades. ¿Por qué razón? Porque es que allí aparece la descripción de todo lo que se debe realizar. O sea, la descripción de la actividad, el material asociado o la temática a estudiar para el desarrollo de la actividad, la descripción detallada de lo que hay que construir como evidencia, la presentación de las evidencias. Entonces, todos esos aspectos se deben conocer. Por eso yo propongo y sostengo de que es el documento más importante al inicio del desarrollo de cada una de las actividades. Luego vienen los componentes formativos, no son más que los materiales de estudio. El componente formativo, allá aparece uno que se titula Introducción a los sistemas de gestión de bases de datos MySQL y hay otro que se llama MySQL Workbench. Workbench. Está también la sesión en línea, aparece la evidencia entregable y inicialmente no estaba, pero ya está publicado ahí el instrumento de evaluación. ¿Qué es el instrumento de evaluación? El instrumento de evaluación no es más que una lista de chequeo que utilizamos los instructores para revisar, retroalimentar y valorar las evidencias de los aprendices, especialmente las evidencias de producto y las evidencias de desempeño. Las evidencias de conocimiento, que son las evaluaciones, en la mayoría de los casos son de calificación automática, entonces ya está aplicado ahí el instrumento de evaluación. Ampliando la evidencia, dice evidencia entregable, actividad de aprendizaje 1, evidencia uno, es una evidencia de conocimiento. Propone la construcción de un mapa conceptual y ese mapa conceptual debe evidenciar lo siguiente. La estructura de las bases de datos relacionales, o sea, cómo es la estructura, cuáles son las ventajas de los sistemas de gestión de bases de datos. Yo ahí lo escribí en inglés y en español, DBMS o SGBD, Database Manager System o sistema de gestión de bases de datos. Y las características de un DBMS. Todo eso lo debe contener el mapa conceptual. ¿Qué es y cómo elaborar un mapa conceptual? Entonces también ahí hay disponible en la guía, enseguida la revisamos, un video ejemplo de cómo se construye un mapa conceptual para las personas que de pronto no sepan qué es un mapa conceptual. Ojo, no es un diagrama de jerarquía, no es un cuadro sinóptico, no, es un mapa conceptual. Presentación de la evidencia. ¿Cómo presentar la evidencia? Dice que la evidencia debe ser presentada en un informe. Un informe es un documento formal que debe tener determinadas características. En este caso esas características son portada, descripción de la actividad, imagen del mapa conceptual. Puede ser cuando ustedes lo diligencien, como la mayoría de las herramientas son en línea, entonces lo hacen en línea y ya cuando lo tengan completo toman el pantallazo y lo pegan en el informe. Por eso digo ya ahí la imagen. Eso también tiene un enlace
que es el origen del mapa conceptual. Entonces capturan el enlace de la URL donde está el mapa conceptual y lo adicionan al informe. Ahora, ese enlace me debe permitir a mí acceder, o sea, no digo que siempre voy a acceder, si yo veo que el mapa está bien construido, pues a lo mejor no accedo. Pero en algunos casos yo cojo el enlace y accedo o trato de acceder allá a la URL, entonces me lo debe permitir. Si yo cojo el enlace y lo aplico y me dice que no tengo acceso, entonces no podré revisar para que tengan en cuenta. Y una conclusión. Preguntas hasta el momento. Hasta ahí, lo de la evidencia, nos vamos para el instrumento de evaluación, lo voy a compartir para que lo conozcamos de una vez. A ver, yo cambio aquí, cerramos presentación, nos vamos para el instrumento, ya está en pantalla. El instrumento de evaluación les decía que no es más que una lista de chequeo. La tenemos en pantalla, tiene un encabezado, arriba tiene la presentación, instrumento de evaluación, el logotipo del SENA, un cuadro donde habla de los aspectos generales del curso. Nombre del programa, no hay proyecto ni fase de proyecto porque estamos en formación complementaria. Aparece el resultado de aprendizaje que estamos trabajando al listar herramientas para la construcción de la base de datos de acuerdo con los requerimientos. La actividad de aprendizaje, instalar herramientas necesarias para crear bases de datos relacionales con MySQL. La evidencia de conocimiento, construir un mapa conceptual. Y los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación son importantes que los conozcan. Dice, interpreta modelos de bases de datos relacionales de acuerdo con las sentencias de la base de datos. Y como segundo criterio de evaluación propone el de instalar el sistema gestor de bases de datos de MySQL de acuerdo con los requerimientos técnicos. Instrucciones para el diligenciamiento, esta es información para el instructor. Dice que es importante que tenga presente la información contenida en el instrumento que permite recoger y valorar la evidencia, verificar y valorar la evidencia. Tenemos una lista de chequeo. Esa lista de chequeo tiene 5 columnas. En la primera está el consecutivo o el número de orden del indicador. En la segunda aparecen los indicadores de logro que deben identificarse plasmados en la evidencia. Dos columnas de cumplimiento donde se va colocando una X si se cumple o no. Ay, se me fue. Aquí yo colocaría y no deja escribir. Ah, esto está. ¿Por qué no me deja escribir? Así está. Que no está centrado. Que estaba diciendo que me permiten colocar la X y valorar si se cumple o no determinado indicador de logro. Si se cumple se coloca la X, si no se cumple se colocan en el no, por decir algo. Se suman los... y en la última columna de observaciones el porcentaje asociado a cada indicador de logro. Se suman los que estén por el sí. En este caso daría 20, 50, 60. Quiere decir que no aprueba. Todas las evidencias aprueban con mínimo 70 o más. Entonces en este caso no aprobaría, digamos, esta evidencia. Sobre estos indicadores de logro que no se alcanzaron, aquí en observaciones se describe el por qué no se consiguió ese indicador de logro. Aquí dice el diseño del mapa conceptual corresponde a la estructura estándar. Si no corresponde, pues se coloca la X en el no. Que en la construcción del mapa conceptual se evidencia una estructura jerárquica y lógica de... Bueno, listo, eso es... Dice que el mapa conceptual se evidencia la coherencia entre los conceptos y los conectores. Entonces, aquí en los que no se cumplieron se coloca la descripción y como la valoración fue 60, quiere decir que no aprueba por el momento, se coloca la D, no aprueba. Se le devuelve al aprendiz, también yo les devuelvo el instrumento de evaluación en la retroalimentación para que ustedes conozcan cuál fue la, la, la valoración y la retroalimentación, puedan realizar el ajuste y vuelven a publicar la evidencia. En todas las evidencias yo tengo establecido en mínimo 3 intentos. Si de pronto alguien dice, no, es que ya cumplí los 3 y necesito adicional, yo les habilito intentos adicionales. Entonces, por eso no vamos a tener ningún problema.
¿Está claro hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Si de pronto los ítems aquí suman más de 70 o más, quiere decir que se aprueba la evidencia. Y de todas maneras, si no se cumple alguno, aquí yo les coloco la descripción de lo que no se cumplió. Ve, profe, yo Veo, tengo una duda. sí, bien pueda. Era respecto al mapa conceptual. Yo vi una diapositiva que decía introducción y conclusión, como un tipo Word. ¿Ese también se entrega o solo se entrega el mapa conceptual? No, no, es que, o sea, se entrega un informe y el mapa conceptual va dentro del informe. Ah, listo, ya, Listo. ya, ya entendí. Enseguida revisamos la guía. ¿Dónde lo viste? En la guía, creo. No, en una diapositiva que mostró, de igual manera, pues ¿Qué yo mostré yo? pensé que solo era el mapa conceptual, pero Ya, pues ya entendí que también es como tipo informe, introducción, conclusión. sí, o sea, ya regreso a las diapositivas. ¿Alguien tiene preguntas con el instrumento? Y volvemos a la presentación por aquí. Uy, ¿qué pasó? Se quedó. Ahí está. Me devuelvo aquí a la evidencia. Aquí, mapa conceptual dice, evidencia entregable. Mapa conceptual cuyo contenido evidencia la estructura de las bases de datos, ventajas, características. Y en la presentación de la evidencia dice, informe. Y dentro del informe debe ir todo esto. El mapa, la portada, la descripción de la actividad, el mapa conceptual, o sea, el mapa conceptual que contenga todo lo que se pide acá, se me mueve, el enlace donde lo construyeron y una conclusión. Esto es lo que va en el informe. ¿Sería eso lo que viste ahorita? Sí, profe, gracias. Listo, Esteban. ¿Y te queda claro o no? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Veo en el chat por allá un rosario gigantesco. Dice, producto a entregar, documento con el mapa conceptual. Ese documento es el informe. Dice Ángela María. Profe, en la guía, producto a entregar, documento con el mapa conceptual elaborado en el documento debe incluir la imagen del mapa conceptual. Además de ese el caso, el enlace de URL que esté publicado según utiliza. Si lo desea, puede apoyarse en el... Sí, eso dice en la guía. Enseguida revisamos la guía. Más abajo dice, no decía que portada, no, yo digo que portada, es que es un informe. Y los informes, cuando uno habla de presentar un informe, el informe es un documento formal. Estamos en un proceso de formación. Y como es un proceso de formación, ahora, la guía es un documento general. Digamos, las normas las establecen los instructores. En este caso, la norma es que hay que presentar un informe con las características que se proponen ahí. Dice además que ni conclusión, dice, por ejemplo, yo hice la actividad ahora, la envié, el mapa conceptual elaborado en Lucicha en PDF. Ok. Bueno, a ver qué más dice por aquí. Continuando. Instrumentos ya lo vimos. Recursos y herramientas. Dice actividades de aprendizaje 1, herramientas y recursos. Aparece la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación, componentes formativos, que son los materiales de estudio, el Internet como herramienta y recurso para poder desarrollar algunas cosas, herramientas de software como el CMAP Tool, Lucidchart, etcétera, hay muchas, tutoriales de ejemplo, procesador de texto para la construcción de los informes, el LMS Sayuna, esos son los recursos. Y por aquí yo les estoy entregando otros recursos. Los voy a copiar en el chat para que aquellos que lo necesiten y les pueda servir. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo siguiente. Primero, Lucidchart, una dirección de donde se puede descargar esa herramienta.
Esa herramienta permite construir mapas conceptuales. Y también la siguiente dirección es un instructivo de cómo construir un mapa conceptual a través de Lucidchart. La otra herramienta, el CMAS Tool, es una herramienta más especializada en mapas conceptuales. Está el enlace de descarga, un enlace de descarga y un instructivo de cómo construir mapas conceptuales, además de otro que creo que aparece en la guía. Y nos vamos para la guía de aprendizaje. Ya la vamos a mirar. Abrámosla por aquí. Estamos en... Así como hacen los... Actividad de aprendizaje 1. Se me perdió. A la guía general. Guía de aprendizaje. Ya la voy a compartir. Vámonos por aquí. Ahí la tenemos en pantalla. Entonces dice, tiene aspectos formales como todos los documentos y vamos a hablar de ellos y solo en la actividad 1 en este caso. Proceso de dirección de la formación profesional integral, formato de guía de aprendizaje. El escudo aparece anaranjado, es viejo. Ya estamos utilizando otra vez el logo negro. 1. Identificación de la guía de aprendizaje. Tiene todos los aspectos que ya vimos ahorita en el instrumento de evaluación. Resultados de aprendizaje. Estamos en el primero. Alistar herramientas para la construcción. Presentación. Estimado aprendiz, en esta guía se describen las actividades de aprendizaje del programa Construcción de bases de datos con MySQL, a partir de los cuales puedes conocer las herramientas a utilizar en el diseño y modelo de las bases de datos, el lenguaje que permite interactuar con estas y por último las pruebas que puede desarrollar para validar su funcionalidad. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía cuenta con el acompañamiento del instructor asignado al programa, que de forma continua y permanente lo orienta con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. El instructor programará encuentros, asesorías virtuales para dar orientación específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo de 2 horas diarias, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa. Formulación de las actividades de aprendizaje. Como requisito para el desarrollo del presente curso es importante que reconozca el espacio de trabajo junto con las posibilidades que tiene para interactuar, comunicar, visualizar y utilizar las herramientas necesarias en el LMS de su rol del aprendiz. Además, debe realizar las siguientes acciones: actualizar los datos personales, inicie socialización con los participantes de la formación a través del foro social. Participe de forma activa dando respuesta a las preguntas planteadas y compartiendo un poco sobre su quehacer diario con sus demás compañeros. Consulte el apartado de información del programa. En este espacio se muestra la metodología, el diseño curricular del programa. Esto le permite entender los objetivos, las actividades y la metodología a desarrollar durante el proceso. Revise el cronograma, el cual le permite conocer la planeación diseñada para lograr de manera secuencial los resultados de aprendizaje. El tiempo para el desarrollo de esta guía es de 4 semanas, durante las cuales se realizarán las actividades relacionadas con la competencia. Aquí aparece una propuesta de tiempo de dedicación a cada una de las actividades. Dice que 12 horas por cada actividad. Actividad de aprendizaje 1. Instalar herramientas necesarias para crear bases de datos relacionales con MySQL. Duración 12 horas.
Material de formación a consultar. Para desarrollar la actividad debe tener en cuenta los componentes formativos, introducción a los sistemas de gestión de bases de datos con MySQL y MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos. En la actualidad, gran porcentaje del software y aplicativos que se encuentran en el mercado hacen uso de las bases de datos de MySQL. Además, es de vital importancia contar con una gestión eficiente de la gran cantidad de información que se genera diariamente a través de múltiples dispositivos. Las bases de datos bien gestionadas marcan una ventaja competitiva entre las empresas. Para esto es importante la utilización de herramientas visuales que potencien el trabajo con las bases de datos relacionales MySQL. Para este ejercicio utilizaremos el Workbench gracias a su facilidad de uso, alta demanda y utilización en la gestión y administración de las bases de datos. De acuerdo con el contexto anterior, experiencia y conocimiento en el manejo de bases de datos relacionales MySQL, reflexione en el entorno de las siguientes preguntas. Esa reflexión es para que cada uno de ustedes la conozca y dé respuesta a sí mismo. Dice lo siguiente: ¿cuál o cuáles herramientas existen en el mercado para la gestión y administración de base de datos MySQL? Luego dice, considera que Workbench cumple con los requisitos para el modelado, gestión y administración de bases de datos. Entonces ya ustedes luego de que ingresen, estudien el material y conozcan dicho material, podrán dar respuesta, o si ya las conocen, pueden dar respuesta para ustedes mismos a las preguntas de reflexión. Y luego vienen ya las evidencias. Dice evidencia, mapa conceptual, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. A partir de esta reflexión, con base en lo consultado en los componentes formativos, introducción a los sistemas de gestión de bases de datos MySQL y MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos MySQL, construya un mapa conceptual que le permita identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y las características de los sistemas de gestión de bases de datos. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Dice, uy, esto está incompleto, ¿qué? Esto está incompleto, esto está incompleto, esto está incompleto. Permítame, yo hago un cambio aquí porque... Denme un segundo, por favor, que acabo de encontrar una inconsistencia. Sí, señor, acabo de encontrar una inconsistencia, enseguida la reviso. Ah, to, 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 to. Sí, a ver, la inconsistencia que acabo de encontrar es que creo que la guía que está publicada no es la actualizada. Eso es lo que estoy viendo. Continuemos con lo que tenemos hasta el momento entonces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Iba por aquí. Sí, no está. Hay una inconsistencia ahí. Bueno, entonces digamos aquí vamos a lineamientos. Producto a entregar, documento con el mapa conceptual elaborado. Dice documento a entregar con el mapa conceptual elaborado. El documento debe incluir imagen del mapa conceptual, además de, si es el caso, el enlace de la dirección donde esté publicada la herramienta utilizada. Si lo desea, debe apoyarse con el contenido del video en el que se explica cómo construir el mapa conceptual, el cual se encuentra disponible en el siguiente link. Formato PDF. Para hacer envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia. Criterios de evaluación establecidos en el instrumento de evaluación. Listo. Entonces, por lo visto en la guía que está publicada, no es la actual,
No habla exactamente del informe como me lo decía ahorita Ángela María. Entonces voy a tener en cuenta ese aspecto, no hay problema, para que lo tengan en cuenta. Los que están aquí, por favor, atender el requerimiento del informe. Hasta ahí el contenido de la actividad de aprendizaje 1. Y regresamos a la presentación. ¿Comentarios? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ya regresamos a la presentación. Veamos el chat. Listo, no hay problema. Entonces, Ángela María tenía razón con lo que me dijo. Se le tiene en cuenta, no hay problema. Y nos vamos para un espacio de conceptualización. Aquí en este espacio de conceptualización vamos a hacer un resumen de algunos conceptos importantes que ustedes deben conocer, o deberán conocer, o van a conocer, acerca de lo que son las bases de datos. Tenemos que bases de datos, conceptos, dato. Un dato es un valor, un carácter, un símbolo, etcétera. Y cuando nosotros hacemos uso de las bases de datos, nosotros realmente almacenamos son datos. Nosotros no almacenamos información, sino que cuando se toman los datos y se procesan, eso se convierte en información. Por eso las definiciones que aparecen ahí. Dato es un valor, un carácter, un símbolo, etcétera. Información es el producto de los datos procesados. Base de datos dice que es una estructura lógica organizada para el almacenamiento. Es una estructura lógica. Y la estructura de la base de datos es un modelo de datos, perdón, como estructura de la base de datos hay varios modelos, que son modelos de datos jerárquicos, modelo de datos en red, modelo orientado a objetos y modelo documental. En la siguiente imagen, entonces, estamos haciendo gráficamente un ejemplo de cada uno de esos modelos. Entonces, el primero de ellos, de pronto el más antiguo inclusive, es el modelo relacional. Perdón, es el modelo, este modelo, el conectado. Ese es uno de los primeros modelos de bases de datos que surgieron. En su momento, digamos, fueron muy eficientes. Es un modelo en red, conectado totalmente, o sea, que se puedan visitar de una entidad a la otra. El que aparece a la izquierda en la parte superior de, es un modelo relacional, es un, espérate, aquí me equivoqué. Sí, es un modelo jerárquico, perdón. Este que está aquí a la izquierda es un modelo jerárquico. Y el que aparece con la entidad amarilla es el modelo relacional, que es uno de los más usados últimamente. A la derecha, en el recuadro negro, aparece un modelo documental. Dice que ventajas de utilizar bases de datos documentales que permiten almacenar cualquier información en formato texto, manejar gran cantidad de información con rapidez, claro, porque no está estructurada, poseen un lenguaje de consulta fácil e intuitivo, recuperar los documentos con agilidad, desventaja que de pronto son muy voluminosos. Y aquí tenemos un esquema como de el procedimiento a realizar para la construcción de las bases de datos. Entonces, se parte de este primer recuadro donde habla de la descripción de requisitos. Entonces, cuando yo voy a crear una base de datos, yo debo tener en cuenta los requisitos. ¿Los requisitos del quién? Del cliente o del que necesite la base de datos. Entonces, empiezo de ahí. Y si yo tengo aquí una descripción de requisitos, quiere decir es que ya tengo evidenciado un problema. Entonces se parte de un problema. Yo tengo un problema y vamos a entender como problema es cualquier situación que sea susceptible de modelarla y llevarla a una solución informática. Eso es lo que vamos a entender aquí como problema. Entonces parto del problema. Como tengo un problema ya evidenciado e identificado,
A partir de ese problema, entonces, se hace una descripción de requisitos. Esto se hace en un lenguaje natural. Esto lo debemos, o sea, un analista de sistemas que se vaya a dedicar al modelamiento de bases de datos o a la gestión de bases de datos debe tener en cuenta estos aspectos, empezar por ahí. Parto del problema, luego realizo la descripción de base de datos en un lenguaje natural. Cojo un documento y escribo ahí la lista de necesidades. Los requisitos son las necesidades que se tienen. Luego voy al siguiente nivel. Realizo un diseño conceptual. ¿Y qué es un diseño conceptual? Es elaborar un modelo entidad-relación. ¿Y cómo elaboro un modelo entidad-relación? Voy a aumentar un poquito esta gráfica. Se me fue. Ahí está. Enseguida la vemos en la siguiente diapositiva. Un modelo entidad-relación es esto, donde ya haciendo uso de, digamos, del lenguaje propio de las bases de datos, vamos a trabajar con entidades, vamos a trabajar con atributos, vamos a trabajar con relaciones, vamos a trabajar con cardinalidad. Todo eso son conceptos propios del modelado de base de datos. ¿Cuáles son las entidades? Las entidades son estos recuadros amarillos que van a hacer referencia a entidades reales. Por ejemplo, un autor es una persona que se encarga de algo. Un usuario es una persona. Un libro es una entidad física que existe. Un ejemplar es uno de los, una de las copias de ese libro que se tiene y son entidades físicas. Entonces quiere decir eso, que las entidades son entes físicos que existen y tienen características. Y esas características nosotros se las asociamos a la entidad a través de estos óvalos unidos con líneas. Entonces, por ejemplo, un autor tiene un código y si fuera una persona, ese código podría ser, digamos, la cédula. Tiene un nombre, que es el nombre con el cual se identifica. Para el caso del usuario también tiene unos atributos o características que son un código o una cédula, el nombre, el teléfono, la dirección. Miren que estos son atributos asociados a esa entidad. Lo mismo que por acá para el libro. El libro tiene asociado un código, un título, un ISBN, que es un número de clasificación universal, un editorial, tenemos a nivel de ejemplar un código y una localización. Entonces, esos son los atributos que tienen estas entidades. Estas entidades se pueden relacionar con otras entidades. Por ejemplo, el autor se relaciona con un libro, el libro con un ejemplar o el ejemplar con el libro, el usuario se relaciona con el ejemplar del libro. Y esas relaciones se conocen a través de rombos, que son los que estamos describiendo acá. Entonces, autor se relaciona con libro a través de esta entidad que se llama escribe. El autor escribe un libro, o un libro es escrito por un autor. El libro tiene ejemplares, o el ejemplar pertenece a determinado libro. El autor, el usuario, perdón, en una biblioteca saca o presta un ejemplar. El ejemplar es prestado o es sacado por un usuario. Entonces, ahí ya estamos hablando de la relación. Entonces, aquí hemos mencionado la entidad, los atributos, las relaciones. Y observen que entre estas líneas existen unas valoraciones, unos números. Eso se conoce como la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Es, digamos, la manera como se relaciona una entidad con otra. Por ejemplo, el autor escribe libros, entonces es de 1 a n. ¿Qué quiere decir aquí de 1 a n? Que un autor puede escribir muchos libros, eso es lo que significa. Y del libro hacia el autor, quiere decir de que, yo creo que esta va a estar mal aquí. Un libro también puede, no, un libro es escrito por uno o más autores, eso es lo que significa. Sí, claro, porque es que el autor no necesariamente puede ser uno. Un libro, un libro tiene un ejemplar, un libro tiene uno o más ejemplares, así, va de 1 a n, en este sentido, del libro hacia ejemplar, de 1 a 1, 1 a n, quiere decir que un libro tiene muchos ejemplares. Y muchos ejemplares pertenecen
a un libro. Eso es lo que significa. Usuario a ejemplar. Un usuario puede tener uno o muchos ejemplares, puede prestarlos. Y muchos ejemplares pueden ser prestados por un usuario. Porque un mismo ejemplar no puede ser prestado por varios usuarios a la vez. No, físicamente no se puede. Porque si yo voy a la biblioteca y presto un ejemplar, alguien más no puede ir y prestar el mismo ejemplar que yo tengo. Prestaría otro. Y como podemos ver, las relaciones también tienen atributos. Por ejemplo, esta relación aquí tiene un atributo que se llama fecha de devolución y otro que se llama fecha de préstamo. Y cuando yo vaya a la implementación, estas entidades que tienen atributos se pueden convertir en, perdón, estas relaciones que tienen atributos se pueden convertir en entidades. Pero no tanto en entidades, sino que cuando yo vaya a la implementación, las entidades se van a convertir en tablas y las relaciones con atributos también se van a convertir en tablas. Esto en el diseño conceptual y me devuelvo. Estaba aquí. El diseño conceptual o esquema conceptual. Entonces yo parto del problema hago la lista de requisitos en lenguaje natural, de la lista de requisitos paso al diseño conceptual, hago un dibujo como este, modelando el problema que voy a resolver. Esto es lo que se hace cuando yo voy a construir una base de datos. Descripción, diseño conceptual o esquema conceptual utilizando el modelo entidad-relación, que es este. Hecho esto, ya paso al diseño lógico. O sea, en el papel yo primero hago este dibujo y ya luego voy al diseño lógico. ¿Qué es el diseño lógico? Es implementarlo en una herramienta computacional, en un lenguaje. Entonces voy al diseño lógico. El diseño lógico me permite pasar del modelo entidad-relación al modelo relacional. Y ese modelo relacional está estructurado en tablas. Lo que yo aquí tenía como entidades, aquí lo tengo como tablas y las relaciones también las puedo convertir en tablas. Esto se conoce como esquema lógico o diseño lógico. Vamos a ver si aquí tengo uno, si lo tengo. Entonces, pasando del diseño conceptual al diseño lógico, se tiene esto. Aquí yo qué hice, cogí un sistema de gestión de bases de datos, una herramienta, Workbench, o cogí MySQL, o cogí Oracle, o cogí SQL Server, cualquier herramienta, y convertí esto en esto. Entonces, claro que no corresponde directamente, ahí sí me equivoqué. Iba a decir que aquí, aquí yo debería tener autor, libro, ejemplar, usuario, otra tabla llamada, en vez de saca, llamada préstamo, más bien, así, que serían el diseño lógico. Entonces no corresponde. Entonces tengo el cliente y el cliente se relaciona con una venta a través de una factura o de varias facturas. Tengo los productos, esos productos se pueden clasificar en categorías y, y esos productos, ¿quién lo provee? Los vendedores. Ese sería el diseño lógico. El ejemplo está dado más a la forma de cómo se presentan los elementos. Me devuelvo aquí a este esquema. Y cuando yo ya tengo ese diseño lógico, cuando yo ya dibujé en la herramienta esto, esa herramienta, no todas, la mayoría o algunas me permiten a mí generar el SQL. Y si no me lo permiten generar, yo debo escribir el SQL. O sea, esto que está aquí, que es el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico? Es la implementación propia de la base de datos. Entonces el diseño físico, utilizando en este caso el lenguaje SQL, me produce el esquema físico. Entonces yo puedo obrar en las dos vías. Escribirlo, cojo un editor de texto como el blog de notas. ¿Por qué blog de notas? Porque es un editor de texto que no tiene basura. Lo podría hacer, por ejemplo, en un blog, en Word. Sí, lo pueden hacer en Word. Pero muchas veces Word, hay gente que automáticamente aplica la negrilla o aplica el subrayado o tiene caracteres ocultos y a la hora de llevarlo al,
al motor de bases de datos, me va a generar errores. ¿Por qué? Porque puede contener caracteres ocultos. Si yo utilizo el blog de notas o hay un editor que se llama Code, también son editores limpios, no tienen basura oculta, entonces puedo escribir directamente y llevarlo de una vez al sistema de gestión de bases de datos. Entonces ya en ese caso estoy en presencia del lenguaje SQL. Por ejemplo aquí, yo estoy ya creando el modelo físico, le digo, dice, voy a leer lo que dice ahí, create table, y si no existe, voy a crear la table, la tabla. Voy a crear la tabla clientes, create table, y si no existe clientes, entonces que me le agregue estos datos, estos campos. Y de cliente, que sería la identificación del cliente, un entero de 11 caracteres, que no me permita nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento, cuando yo ya tenga creada la base de datos y tenga registros, que en ningún momento, ningún registro, ese campo va a poder estar vacío. Eso es lo que significa no null. El nombre del cliente de tamaño 80 tipo varchar. Varchar es que puedo combinar letras y números. Eh, Tampoco puede estar nulo. El apellido del cliente tampoco va a poder estar nulo. La dirección del cliente dice default nulo. Por defecto inicialmente puede estar nula y luego la de relleno. El email del cliente puede estar vacío y luego lo relleno. Teléfono del cliente puede estar vacío. Pero estos que son campos estrictos, la identificación del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, no deben estar nulos. Y genero las llamadas claves o claves primarias y claves secundarias. Entonces estoy diciendo aquí que construyame una PK clientes, una clave primaria para clientes, primary key, o sea, el primer campo llamado ID cliente va a ser una clave primaria. Esa es otra de las razones por las cuales esto no puede estar nulo, porque no pueden existir claves vacías. Engine in default char set, o sea, por defecto en el motor de bases de datos que se establezca como en el lenguaje latino 1. Listo, este es un ejemplo. Entonces ese sería un ejemplo de un query para crear una tabla llamada clientes. Y ahí estaría en este nivel de diseño físico. Entonces siempre que yo vaya a construir una base de datos bien construida, parto del problema, voy a la descripción de requisitos, el lenguaje natural, luego de ese lenguaje natural paso al diseño conceptual, que es el modelo entidad-relación, un dibujo en el papel, luego de ese dibujo, aunque ya hay unas herramientas que me permiten también hacer esto, luego de ese diseño conceptual paso al diseño lógico, que es ya coger una herramienta de software y empezar a modelar. Para eso también hay herramientas de software. Y hago este esquema, modelo relacional, y ya después de tener ese esquema voy al lenguaje propiamente dicho y creo la base de datos físicamente. Entonces puedo hacer esto. En la actualidad existen herramientas a las cuales yo le proporciono los requisitos y a partir de los requisitos de una vez puedo generar el modelo entidad-relación. Del modelo entidad-relación puedo generar el modelo relacional y desde ahí puedo generar el código. O sea, yo puedo hacer eso, pero debo realizar este proceso. Antiguamente no existían esa herramienta, entonces este era el procedimiento. Y este es el procedimiento para crear una base de datos bien estructurada y bien ordenada. ¿Cuál es el objetivo de las bases de datos? Minimizar. Uno de ellos es almacenar la información. Otro es minimizar los problemas de almacenamiento de datos para producir la información. ¿Y cuáles son los problemas? Son, por ejemplo, redundancias, concurrencias, duplicidad, inalcanzabilidad, eh, dificultad de acceso. Esos son los problemas de las bases de datos. Para evitar eso, yo debo construir un buen modelo. Y el objetivo del modelo es ese: disminuir, minimizar o eliminar los problemas que se generan en la gestión de las bases de datos. Entonces, esa es la invitación a que cuando ustedes construyan una base de datos, hagan esto. Hace algún tiempo pasaba mucho que a uno lo llamaban cada rato, venga, es que tengo una base de datos de 10.000 registros y tengo unos problemas, y iba uno a revisar, y fue que cuando construyeron la base de datos, al que se le ocurrió construirla, nunca pasó por este procedimiento, sino que se vino directamente aquí.
a escribir el lenguaje de base de datos, lo que creía que era, y no tuvo en cuenta este análisis que se debe hacer anterior. Entonces le decía uno al cliente, sí señor, yo le arreglo el problemita, pero hay que volver a crear un modelo de base de datos porque esa base de datos tiene este problema. Y es más barato construir un nuevo modelo que meterse a arreglar los problemas que tienen los que ya están hechos. Continuemos. ¿Preguntas? Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Ahí va por aquí. ¿Alguna pregunta, inquietud, sugerencia? A ver, yo hago una toma de pantalla de aquí primero. Bueno, continuando con las conceptualización. Dice, un gestor de base de datos es un paquete integrado que sirve como medio de comunicación entre el usuario y la base de datos y está conformado por los siguientes elementos, por los siguientes lenguajes. Lenguaje de definición de datos, DDL. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Y lenguaje de consulta, Transact, SQL. Por eso se escribe con T. Lenguaje transaccional de SQL. Entonces, un sistema de gestión de bases de datos completo tiene mínimo esto, uno que sea completo. No todos los motores tienen todo eso, no todos los gestores. Sistema de gestión de bases de datos, características, control de las redundancias, uno de los problemas. Compartimiento de datos, mantenimiento de la integridad, otro de los problemas, y ahora con las dificultades o problemas de seguridad es muy importante. Soporte para el control de transacciones, recuperación de fallas, independencia de los datos. Este es muy importante, la independencia de los datos. Porque, ¿qué es la independencia de los datos? Quiere decir que los datos no dependan de la estructura. Hay sistemas que a veces uno encuentra y el dato depende de la estructura. No, son independientes, por eso se habla de independencia. Seguridad, independencia del hardware. Ese es otro problema que existía antes, que había determinados motores de bases de datos y eran inherentes a un hardware. Quiere decir que yo no tenía, no lo podía migrar, ahora yo puedo migrar. O se espera de que cuando yo genere un sistema de gestión de bases de datos, cuando yo genere una base de datos, sea independiente del software y sea independiente del hardware, que sea lo más general posible para poder tener migración, para poder tener escalabilidad y que tenga velocidad. Porque si uno crea una base de datos con 10 registros, eso es demasiado veloz, eso no necesita ciencia. Pero cuando yo tengo una base de datos, por ejemplo como la del SENA, que tiene en 1000 registros, es la base de datos más grande que tiene Latinoamérica. Entonces ahí van a tener problemas. Y cuando ustedes escuchan decir que no se cayó Sofía o se cayó el LMS que está bloqueado, es porque tiene problemas la base de datos. Por eso es que se caen esas bases de datos. Por eso se caen las aplicaciones. Ventajas, gestión fácil de grandes conjuntos de datos. Eso tiene un buen sistema de gestión de bases de datos. Que tenga gestión, facilidad de grandes conjuntos de datos. Porque es que una base de datos de 10 registros la maneja uno con Access o la maneja uno con MySQL. Pero una base de datos de 500.000 registros o más, eso no se maneja con cualquier sistema de gestión de base de datos. Que tenga acceso sencillo y eficaz a los datos almacenados, gran flexibilidad, integridad y consistencia con los datos, integridad otro de los grandes problemas, control de acceso al usuario, seguridad y protección de los datos, alta disponibilidad, este tiene mucha relación con el primero, alta disponibilidad, o sea, en sistemas de grandes conjuntos de datos yo necesito tener alta disponibilidad e integridad. Desventajas. Cuando yo quiero un sistema de bases de datos bien construido, necesito incrementar los costos para la empresa por la necesidad de compra de licencias y la contratación de personal calificado para la gestión y para la administración. Se requiere alta, gran capacidad de memoria, sí, necesito buena capacidad de memoria en los equipos para poder almacenar sin problemas toda la gran cantidad de información que gestione con tiempos óptimos de recuperación.
y porque a la hora de gestión con la base de datos yo necesito leer de pronto una buena cantidad de registros, tenerlo en memoria para que el acceso sea rápido, como en los bancos. Cuando yo voy a hacer una transacción, se requiera que en memoria principal los equipos tengan una buena cantidad de registros que le permitan realizar esa interoperabilidad y esas transacciones que requieren los clientes. Por tiempos de respuesta. Porque, por ejemplo, en un banco, que un cliente va a hacer un retiro de una cantidad grande de dinero, solicite la operación y el sistema se demore, se demore, se demore. Esto le da tiempo a los piratas informáticos que viven leyendo las tramas que están pasando por la red a darse cuenta de que están pasando los datos de una cuenta con gran cantidad de dinero y tomarlos y luego proceder a realizar sus tareas. Entonces, por eso se necesita velocidad, además de seguridad. Desventajas. Estos sistemas pueden resultar vulnerables con fallos al estar toda la información centralizada en un mismo sistema de gestión de bases de datos. Ese es otro problema, que no necesariamente debo tener un solo sitio de almacenamiento, no. Debo tener sitios alternos y además de eso debo tener respaldos. Inversión inicial elevada por la compra de hardware específico que pueda soportar dicha carga de información y permita la gestión sin problemas. Sistemas de gestión de bases de datos MySQL. MySQL significa My Structured Queries Language. Significa que es mi lenguaje estructurado de consultas. Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, orientado a la arquitectura cliente-servidor y entre sus características se tiene. Este es de código abierto, open source. Dice que permite escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla, agrupación de transacciones pudiendo reunirlas de forma múltiple de varias conexiones con el fin de incrementar el número de transacciones por segundo, conectividad segura, ejecución de transacciones y uso de claves foráneas. Representa un amplio subconjunto del SQL, o sea, un amplio subconjunto, quiere decir que no tiene cobertura del conjunto total del SQL. O sea que tiene ciertas limitaciones. Permite la replicación, replicar es duplicar una base de datos para permitir la seguridad de los datos inclusive, el respaldo, disponible en varias plataformas. Cuando hablo de varias plataformas es diferentes o de plataformas operativas, quiere decir que la puedo tener en Unix, Linux, la puedo tener en Windows, la puedo tener en iOS. Utiliza varias herramientas para portabilidad, manejo de tablas hash en memorias temporales, esto para permitir seguridad, encriptamiento, uso de tablas de disco B-tree, o sea, de árboles tree, para búsquedas rápidas y con compresión de índice. Estos son métodos de búsqueda rápido en presencia de registros de alto volumen. Ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguros de verificación basado en el host y tráfico de contraseñas encriptado al conectarse a un servidor. Uso de multihilos mediante los hilos del kernel, quiere decir que varias transacciones en paralelo. Soporta gran cantidad de datos, incluso con más de 50 millones de registros. Y en las últimas versiones se permiten hasta 64 índices por tablas. Cuando hablamos de índices son claves para poder acceder de diferente manera. Cada índice puede consistir desde 1 a 16 columnas o partes de columnas. El máximo de ancho del límite es de 1000 bytes. Sistemas de gestión de bases de datos MySQL, ventajas, es de uso libre y gratuito. También hay licencias para pago. Software con licencia GPL, bajo costo en requerimientos para la elaboración y ejecución del programa. No necesita disponer de hardware o software de alto rendimiento para la ejecución, es muy liviano el MySQL. Velocidad al realizar las operaciones y buen rendimiento. Dice que es un sistema operativo, es un sistema de gestión para pymes, por ejemplo. Ventajas: facilidad de instalación y configuración, soporte casi en el 100% en los sistemas operativos actuales, entorno con seguridad y encriptación, baja probabilidad de corrupción de datos, está basado en sistema Linux.
Preguntas, preguntas. Escucho dudas, inquietudes. Comentarios. Bueno, yo por ahora no tengo preguntas. Yo creo que más bien me van a resultar cuando ya esté en la práctica de las evidencias. Cuando tenga los problemas. Exacto, cuando ya lo ponga en práctica, yo creo que ahí sí voy a tener muchas preguntas. No, eso está bien. Juan Esteban, bien pueda. Profe, a mí me surgió una duda respecto a MySQL Workbench, que pues yo Workbench. ya he estado trabajando un poquito, mirando tutoriales, y digamos que es raro porque desde la primera vez que lo instalé, el server status no me aparece pues el estado del servidor. Hmm, No sé si tal vez lo instalé mal, pero digamos que yo ya le he trabajado pues los diagramas, he hecho así un mini ejercicio de un video tutorial en YouTube, cosas muy simples. sí, sí. Y no, digamos que no tengo ningún inconveniente, pero es raro porque al momento de yo de entrar en el estatus del servidor, me dice que no tengo acceso de administrador o algo así, que tengo una configuración de diferente voz para las configuraciones de las conexiones. Sí, sí, puede ser. Pues, Puede y yo ser. miré, pues tengo Windows, tengo todo, incluso yo miré mi root y tengo todos los permisos de administrador, entonces no sé. ¿Y qué versión? O de pronto la versión, puede ser eso. Pues yo descargué la última, la que es MySQL 80, no me acuerdo la versión, pero era 8 punto tal. Ajá. Sí, no, Y puede ser también algún miré, problema de configuración, porque a ver, de pronto, o puede ser un problema de versión, porque muchas veces la última versión o las últimas no son totalmente estables o no están terminadas, entonces no es bueno trabajar con la última versión, sino con una o dos anteriores para tratar de evitar ese tipo de situaciones. Hay que revisarlo bien, si querés me por el foro de dudas, capturar como hacer la toma de pantallas o los errores que te manda y yo luego reviso y te retroalimento a ver qué pasó. listo, profe, perfecto. Entonces le enviaré las capturas en el foro. Sí, señor, hágale tranquilo. ¿Alguien más? Si bien pueda. No, profe, por error levanté la mano. No hay problema. Bueno, recuerden que está disponible el foro de dudas e inquietudes ante cualquier eventualidad que se presente, también la mensajería, el correo. Mm, de la sesión en línea queda la grabación disponible para que la puedan repetir y también para que puedan acceder a aquellos que no pudieron estar presentes. Agradecemos la asistencia y la participación y vamos a dar por terminada la sesión en línea. Una feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Hasta Listo, hasta luego, luego. que estén muy bien, Juan Esteban, Víctor, Gracias. María, Buen día. Junior, Jesús. Para todos, una feliz tarde. Y detenemos la grabación.